¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar acerca de una de las estructuras más importantes del sistema nervioso. Uno de esos temas que a muchos les cuesta muchísimo trabajo, pero lo vamos a ver de una manera pues lo más sencilla posible. Hoy vamos a hablar del tálamo. Muy bien, vamos a hablar de ese ovoide que se encuentra literalmente en la parte central de nuestro sistema nervioso, específicamente el rey del diencéfalo. Tiene la característica de que es un ovoide, por donde le busquen es un ovoide. Aquí nosotros lo vamos a localizar justamente en la porción inferior al fornix, por debajo de una tela que se llama tela coroidea, donde están precisamente los plexos coroideos. Y vamos a notar también una porción que va a ir rodeando a esta región hacia la parte inferior, que justamente es el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. De tal manera que aquí lo que nosotros vamos a observar solamente es una pequeña parte, ya que la porción del tálamo realmente es bastante amplia, bastante grande. ¿Muy bien? Ahora, este tálamo tiene la característica de que comprende varios conjuntos de núcleos. No nada más es una porción, una masa así nada más. Esta porción ovoidea tiene la característica de que va a poseer la mayor parte de las funciones que van a dirigirse hacia la corteza o que vienen de la corteza, y va a decidir exactamente a dónde tiene que dirigirse. Esas son las características principales en esa región. Ahora, vamos entonces a ir cambiando un poco las vistas, porque debido a que es una porción nuclear se le describe en diferentes partes. Ahora, lo primero que vamos a hacer es un pequeño esquema para localizar algunas estructuras que tiene el tálamo. Entonces, el esquema que vamos a colocar es un esquema pequeño. Ahorita vamos a ir viéndolo ya con la imagen real. Ya saben que nunca me ha gustado poner nada más así el esquema, pero lo vamos a poner como si lo estuviéramos desde arriba. ¿Sale pues? Entonces, miren, aquí se va a presentar este ovoide y tenemos un tálamo y tenemos otro tálamo. Ambos tálamos tienen la característica de que van a estar unidos en la línea media por una estructura conocida como adherencia intertalámica. Esta adherencia intertalámica no está presente en todas las personas, aproximadamente solo un 60% más o menos. Entonces, ¿qué pasa con esta adherencia intertalámica? Es sustancia gris. Dentro de esta sustancia gris se encuentran algunos núcleos que veremos más adelante. Muy bien, ahora los tálamos entonces en la parte interna van a presentar una Y que solamente se va a ver en ciertas regiones, no en todas. Pero esta Y tiene la característica de que va a formar una subdivisión de este tálamo. Muy bien. Ahora, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. ¿Qué sucede entonces? Que los tálamos tienen la característica de que van a formar esta lámina que se le conoce como lámina medular interna. Esta lámina medular interna tiene la característica de que son axones que van a ayudar a interconectar a las porciones de nuestros tálamos con las porciones de la corteza. Vamos a ver más adelante que justamente estas láminas poseen algunos núcleos, y esos núcleos se encuentran en la porción intralaminar. Bien, pero bueno, todavía no empiezo con los núcleos, primero con la configuración en general. Ahora, en el polo anterior, aquí en esta región del polo anterior, tienen la característica de que van a tener un conjunto de núcleos que se encuentran bien inmersos en esta región. Aquí entonces nosotros conoceremos a esta región como el grupo nuclear anterior. Estos núcleos tienen la característica de que se conectan con el lóbulo límbico o con el sistema límbico. Entonces, muy importante ese conjunto de núcleos que se encuentran hacia la parte anterior. Ahora, después vamos a tener un conjunto de núcleos que se encuentran en la porción lateral. Están aquí.
A estos núcleos le conocemos como masa nuclear lateral. Bien, masa nuclear lateral. Son un montón de núcleos en este punto. Muy bien. Y por último, vamos a localizar a unos núcleos que se encuentran aquí, que se le conocen como los núcleos mediales. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, 4 conjuntos de núcleos. Unos que se encuentran en la lámina medular interna, otros que se encuentran en la porción de nuestro grupo nuclear anterior, otros en la masa nuclear lateral y otros en la porción medial. Existen otras porciones, especialmente una estructura que se encuentra en la parte externa, cuyo núcleo literalmente abarca las 2/3 partes anteriores de la porción talámica. Justo a esta región se le conoce como núcleo reticular. El núcleo reticular se le dice así porque forma una pequeña red que se encuentra inmersa en la porción de nuestras cápsulas, sobre todo la cápsula interna, ¿sale? Pero al mismo tiempo va a formar una estructura que se encuentra en medio y va a unir a todos los núcleos de la masa nuclear lateral, y literalmente se encuentra en este punto. Si existe una lámina medular interna, se las presento. Esta se llama lámina medular externa. Va a ayudar a unir a todos los núcleos de la porción de la masa nuclear lateral. Y es muy importante porque de esta porción entonces localizaremos ahora hacia la región lateral al núcleo reticular, y nuevamente encontraremos ahora la cápsula interna, ¿sale? La cápsula interna, que son precisamente los axones que van a cruzar en esta región, y después localizaremos al núcleo lenticular, que de él ya hemos hablado en otras ocasiones. Muy bien. Ahora, si este esquema se entendió, por lo tanto, se entenderá lo siguiente. Aquí vamos ahora a ver la parte superior del tálamo. Muy bien. Nuevamente, esto es anterior. Esto es posterior. Por lo tanto, el ovoide nosotros lo vamos a localizar en este punto. Aquí está precisamente nuestro tálamo de un lado y nuestro tálamo del otro lado. Da la casualidad que la parte posterior del tálamo suele ser un tanto más grande. Bien, y en algunos puntos aquí localizaremos la adherencia intertalámica. Ahora, en este punto no lo alcanzamos a observar debido a la tensión y debido a que aquí estamos viendo ya es un corte. Literalmente aquí no alcanzamos a ver, pero en este punto localizaremos entonces a nuestra lámina medular interna. En este punto no la podemos observar porque, vuelvo a repetir, estamos ya en un corte. Entre más abajo vaya, literalmente esto ya no se observa con tanta nitidez. Pero en este punto, para hacer de manera esquemática y que ustedes tengan idea, que en este punto está la región anterior, la región medial y la región de la masa nuclear lateral. ¿De acuerdo? Luego, hacia la parte externa, encontramos esta rayita que se le conoce como núcleo reticular. Y en medio, los axones que van a conectar a toda la porción conocida como lámina medular externa. Listo. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de este tálamo? Bueno, como controla prácticamente casi todas las funciones de nuestra corteza, entonces el tálamo es el que decide hasta dónde sí llegan y hasta dónde no llegan estos estímulos. Pero para poder entonces definir hasta dónde sí llegan y hasta dónde no llegan, entonces se subdivide cada porción en diferentes núcleos, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a regresar a la parte del esquema para que entonces tengan la idea de cómo se lleva a cabo precisamente la subdivisión de este tálamo. Ahora, regresaré un poco a la imagen original y lo que vamos a hacer ahora es tomar directamente
la porción de nuestro grupo nuclear lateral. Primero este. Entonces vamos a tomar a este como referencia y ahora lo vamos a ver como si estuviera de lado. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? Nuevamente, como les dije, como es un ovoide, el ovoide literalmente nunca va a cambiar de configuración, siempre va a ser un ovoide. Esto va a ser anterior, esto es posterior. Muy bien. La característica anterior y posterior es que van a estar trazados o se va a trazar una línea. Muy bien, que no va a abarcar todo, nada más de manera esquemática va a abarcar una pequeña parte. Y tiene la característica de que me va a dividir la región en una región dorsal y en una región ventral. Muy bien. Recuerden, solo estamos en la región lateral, solamente la masa nuclear lateral. Ahora, de esta porción trazaré una línea aquí atrás por una circunstancia muy interesante. Tálamo significa lecho nupcial o cámara nupcial. Esto es precisamente por la Ilíada y la Odisea. Bien, en la que está el mito de Odiseo, que pasó pues muchos años con una ninfa y precisamente fueron a su tálamos, a su cámara nupcial durante muchos años. Bueno, si entonces el tálamo es un lecho nupcial, algunos hacen referencia como una cama, entonces literalmente la cama debe tener su almohada. Por lo tanto, esta porción encontraremos al pulvinar. Entonces todo esto que voy a marcar de verde, este aquí, es la almohada. Literalmente en latín, almohada se le refiere como pulvinar. Esta es la parte más externa y más posterior de nuestro tálamo. Bien, ahora las otras porciones son mucho más sencillas por lo siguiente. Yo voy a trazar una línea aquí en la parte dorsal y vamos a ver que entonces mi grupo dorsal, es decir, toda esta parte superior, tiene la característica de que va a presentar tres núcleos muy importantes. En este caso vamos a nada más a mencionar dos. ¿Cuáles? Bueno, todos, como están en la región lateral, reciben el prefijo látero. Por lo tanto, esta porción es látero y esta porción es látero. ¿Bien? Como este está en la región dorsal, entonces a este le pondremos látero dorsal. ¿Muy bien? Esta porción se le conoce como látero dorsal. Ya está. Ahora, en esta región nuevamente tenemos la porción látero, pero este va por atrás de la región dorsal. Es la parte posterior, pero de la región dorsal, sin contar al pulvinar. Como es la parte posterior, entonces le pondremos el látero posterior. Muy bien, o LP. No se vayan a imaginar, algunos estudiantes de medicina me entenderán que muchos dicen la LP con otro significado. No es ese significado. LP significa látero posterior. Muy bien, dale pues. Ahora, hacia la parte inferior, literalmente nosotros le diremos no inferior sino ventral. Vamos a notar que va a subdividirse en tres porciones. Una porción anterior, una porción intermedia, una porción posterior, sin contar directamente a nuestro pulvinar. ¿De acuerdo? Entonces el pulvinar, dijeron algunos, se cuece aparte. Entonces, ¿qué hace el pulvinar? Bueno, el pulvinar literalmente es un punto ya de relevo para otras vías, que son las que vamos a ir tratando conforme avancemos en el video. ¿Sale pues? Lo único que vamos a notar o que les puedo adelantar es un núcleo inespecífico que literalmente abarca varias porciones de la corteza. Bien, vamos a ver un poquito más adelante eso de los núcleos inespecíficos. Primero hay que localizar esta parte. Bueno, como todos los núcleos que están aquí se encuentran en la parte de abajo, es decir, están en la región ventral, todos van a llevar entonces el prefijo
ventral. Y entonces este está en la parte más anterior, por lo tanto se llama ventral anterior. Y si hay un ventral anterior, debe existir un ventral posterior. Como estamos en la porción lateral, en esta región tiene la característica de que se le hace referencia como el núcleo ventral lateral. Depende el libro y depende también el autor, por lo siguiente. En algunos libros van a encontrar que esta porción se le conoce como ventral intermedio. Ahora, ¿esto por qué? Porque literalmente estas masas nucleares literalmente se subdividen en más núcleos. Entonces hay a veces mucha confusión entre los libros de cómo es que hacen la referencia de alguna estructura. Para fines de enseñanza, para fines prácticos, lo vamos a dejar en este momento como ventral lateral, porque ahorita enseñaré lo siguiente. ¿De acuerdo? Ahorita enseñaré algunas porciones que tienen subcortes. Entonces, repetimos nada más para aquellos que todavía no haya quedado claro. Lateral dorsal, lateral posterior, ventral anterior, ventral posterior y ventral lateral. Y al final, el pulvinar. Todo esto es de la masa nuclear lateral. Bien. Ahora, si yo entonces lo viera nuevamente desde mi corte, o bueno, desde la región que yo lo había puesto hace un momento, entonces aquí, ¿qué núcleos veríamos? Bueno, aquí lo único que veríamos sería este núcleo de aquí, que si ustedes ya se los aprendieron, literalmente dirían que esta porción se le conoce como el látero dorsal. Ahora, si yo ilumino la parte de acá, entonces toda esta región se le conoce como látero posterior, el de la LP. Bien. Y si yo me voy más hacia la parte posterior, entonces literalmente el núcleo grandote que ya habíamos mencionado, que se le conoce como pulvinar. Entonces todo esto le pertenece al pulvinar. Muy bien. Esto es viéndolo desde arriba. Entonces esto es el pulvinar. Listo. Ya está. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué estamos viendo? La masa nuclear lateral con sus tres núcleos que ya habíamos mencionado. El lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí para no confundir. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué me hace falta? Bueno, me haría falta ver los de la parte inferior. ¿De acuerdo? Es decir, los de la parte ventral. Entonces, tomando en consideración los de la parte ventral, nuevamente vamos a ocultar tantito esto. Y ahora veríamos lo siguiente. Vamos a poner nuevamente nuestro tálamo para hacerlo desde abajo. Y entonces nuevamente tendríamos aquí nada más una pequeña porción de nuestra Y. Ya no se vería la Y así tan nítida. ¿De acuerdo? Pero hacia la parte, fíjense bien, esto sería lateral, esto sería medial, esto posterior y esto anterior. Por lo tanto, ¿cómo quedan entonces mis núcleos en esta región? Bueno, entonces aquí en este punto observaríamos al núcleo ventral anterior. Ventral anterior. Luego, hacia la parte posterior, encontraríamos a nuestro ventral lateral. ¿Ok? Ventral lateral. Y después, hacia la parte que nos queda, la parte que nos queda de manera posterior, sería esto. Literalmente sería nuestro núcleo ventral
posterior. Solamente que hay que aclarar una cosa. Como estamos viéndolo totalmente por debajo, pues aquí prácticamente todas las estructuras parece que hasta aquí terminan. Pero literalmente, como dije hasta un momento, el pulvinar es muy grande. Entonces literalmente el pulvinar abarca toda esta porción. Entonces el pulvinar es un núcleo muy grande que termina cubriendo toda la parte posterior. Entonces acuérdense, esto sigue siendo el famosísimo pulvinar. Ventral anterior, ventral lateral, ¿sale? La porción del ventral posterior. Acuérdense que la L de aquí es nada más para hacer referencia que es lateral. Y por último tenemos al pulvinar. ¿Muy bien? Listo. Ahora, si yo trazara una línea media, ¿de acuerdo? Vamos a trazarla de verde. Si yo trazara una línea sobre estos núcleos, primordialmente sobre estos dos, da la característica de que aquí estos se van a subdividir. ¿Y cómo es que se subdividen? Bueno, vamos a ponerlos un poquito más oscuros para distinguirlos. Aquí se hace otro núcleo, ¿de acuerdo? Que algunos autores le van a hacer referencia como el núcleo ventral intermedio. No es que se vea por abajo, sino simplemente que literalmente está cortado para fines de enseñanza. ¿Muy bien? Esto solamente es para fines de enseñanza. ¿Ya? Entonces tenemos dos núcleos aquí, el ventral intermedio y el ventral lateral. Ahora, lo mismo va a suceder con la porción de nuestro ventral posterior. El ventral posterior entonces se va a subdividir en dos regiones a su vez. Una que va a ser un tanto más medial y la otra parte que es completamente lateral. Por lo tanto, la parte que queda aquí se le conoce como ventral posterior medial y la región que queda hacia la parte de aquí se le conoce como ventral posterior lateral. Bien, vuelvo a insistir, esto es con fines didácticos, con fines esquemáticos. Tienen otras características que ahorita vamos a ir viendo, pero lo importante es que ustedes se acuerden que la porción de los núcleos ventrales, sobre todo el ventral lateral y el ventral posterior, se subdividen en dos porciones, en el ventral intermedio y el ventral lateral propiamente dicho, y el ventral posterior en dos regiones, el ventral posterior medial y el ventral posterior lateral. Lo último que me falta serían unas dos porciones que se estudian en metatálamo, que se encuentra una en esta región y otro literalmente en esta parte, y a estos se le conocen como cuerpos geniculados, cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. Bien, listo. Ahora, esto nada más, vuelvo a insistir, es para fines de enseñanza, para fines esquemáticos, ¿sale pues? Porque no olviden que todos estos son conjunto de núcleos. Muy bien, cada uno de ellos recibe como envía, ¿de acuerdo? Que recibe aferencias, que envía eferencias. Entonces, recibe axones, envía axones. ¿Va? Sale pues. Ahora, voy a tomarme un poquito más de tiempo del video. Hoy sí quisiera abarcar un poquito más por lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es tomar simplemente al grupo anterior, y entonces este grupo anterior también lo voy a subdividir. Muy bien, este grupo anterior literalmente son tres núcleos. Entonces vamos a quitar tantito vamos a poner una imagen como si yo lo viera de frente. Este ovoide entonces de frente lo vería así, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de verlo de esto es anterior, esto es posterior, viéndolo desde arriba o viéndolo desde abajo, en este caso lo vamos a ver de frente. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? A esta región. ¿Sale? Ahora,
Da la casualidad que en esta parte que vamos a poner dorsal, esta parte la vamos a dejar ventral. Da la casualidad de que este núcleo, ¿sale?, en esta porción se va a ir subdividiendo. Esto es lateral, esto es medial. Y aquí vamos a trazar una línea para dividirlo. Y aquí vamos a trazar otra línea. Son tres núcleos muy importantes. Como todos están en la región anterior, entonces llevan el prefijo antero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener un núcleo que se encuentra bien definido en esta región. Ese núcleo se le conoce como núcleo anteromedial. ¿Sale pues? Entonces, anteromedial. En la región lateral, como hay dos porciones, simplemente vamos a hacer la referencia en su ubicación. Por lo tanto, vamos a tener uno que está hacia la parte superior. Y nuevamente tenemos el prefijo antero, y en este caso va a ser dorsal. Entonces se llama antero dorsal. Y por último, tendremos uno hacia la parte inferior o ventral. Y literalmente recibe el nombre de antero. ¿Sale? Ah, ya estaba poniendo otro. Es antero ventral. Antero ventral. Muy bien. Antero ventral. Ya está. Entonces, estos núcleos que se encuentran justamente en la región anterior, ahora retomaré mi imagen de hace un momento para demostrar cómo está. Por lo tanto, si yo nada más entonces veo a esta región, voy a ver solamente dos núcleos. ¿Muy bien? Uno que literalmente se encuentra determinado en este punto. ¿Muy bien? Como esto es lateral, aquí va a haber uno. Y literalmente está en la región dorsal. Muy bien. Por lo tanto, a este punto le vamos a referir como el antero dorsal. Y el otro que vamos a ver pegadito en esta región va a ser nuestro núcleo antero medial. Ya está. Ahora, ya tenemos entonces mi núcleo anterodorsal, mi núcleo anteromedial. Si yo lo viera o retomara la parte inferior, literalmente la parte inferior que habíamos notado hace un momento, la región del grupo aquí, veríamos entonces dos también. Pero ¿cuál sería el que veríamos? Bueno, nuevamente aquí la diferencia es que veríamos tanto al anteromedial, y el que queda justamente hacia un lado, que es este, tendría que ser el núcleo anteroventral. Entonces dense cuenta que todos son ventrales en la parte inferior, nada más que este le pertenece al grupo anterior. Entonces ya tenemos anteromedial y el anteroventral. Ya está. Por último, tenemos un núcleo, ¿sale?, que es muy grande y tiene la característica de que ese núcleo literalmente abarca pues prácticamente toda esta región, pero desde la región dorsal. Entonces literalmente este de naranja no tiene ninguna otra subdivisión en este caso, pero lo hacemos referencia como el núcleo dorso mediano. Dorso mediano, dorso medial, ¿de acuerdo? Es precisamente el que vemos aquí. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el dorso mediano, también encontraremos algunos núcleos que no son propios del tálamo, pero que se describen por la estructura en relación. Es decir, están pegados, pero no revueltos.
que están aquí, 1 y 2, pegaditos sobre intertalámica. A estos núcleos les haremos referencia como núcleos de la línea media. Bien, y estos núcleos de la línea media están relacionados con la adherencia intertalámica. Son inconstantes, no siempre los vamos a encontrar. Muy bien, entonces ya tenemos los núcleos que se encuentran en la adherencia intertalámica. Entre ellos se llama el núcleo reuniens y el núcleo romboidal. Están en la línea media y tienen que ver con algunas funciones del sistema límbico, ¿de acuerdo? Si no están, no pasa nada que no los tengamos, simplemente en algunas porciones, algunas personas sí está presente, en otras no, ¿de acuerdo? Pero no cambia la situación. Ahora, ya por último, lo que me hace falta es que en la región medial, por la parte ventral, tenemos ahora otra porción nuclear, ¿de acuerdo? Que literalmente el más grande y el más importante es el dorso mediano, porque literalmente es tan grande que abarca todo esto. ¿Sale pues? Y una pequeña parte abarca hacia la parte inferior o hacia la región inferior y ya le pertenece a un núcleo conocido como ventromediano. No es tan grande, es chiquito, porque literalmente todo esto lo abarca el núcleo dorsomediano. ¿Vale pues? Listo. Entonces ya con esto completamos prácticamente a todo nuestro tálamo, incluyendo precisamente los cuerpos geniculados. ¿Muy bien? Ahora, aquí vamos a dejar nada más esta pequeña subdivisión. Me hacen falta núcleos, porque incluso me faltaron los núcleos que van en la parte interna, que se llaman núcleos intralaminares. De todas maneras se los menciono para que no se quede así nada más corta la idea. Esos núcleos intralaminares, ¿de acuerdo? Núcleos intralaminares se llaman los núcleos parafascicular y otros que se le conoce como centro mediano. ¿Sale pues? Bueno, y estos núcleos tienen otras funciones. Sin embargo, encontraremos muchos más núcleos intralaminares. Aquí esos núcleos son de menor tamaño y literalmente son acompañantes de las funciones de estos núcleos aquí. ¿Sale pues? Bueno, entonces todas estas pues vamos a decirlo así, todos estos núcleos tienen que ver con ciertas funciones que veremos en el siguiente video. ¿Vale pues? Entonces ya tenemos, para fines prácticos, cómo es que se hace la división talámica. Ya tenemos entonces cómo es que vamos a observar al tálamo y cómo lo vamos a aprender. Muy bien, espero entonces que con esta pequeña explicación, digo, es media hora de video, la verdad es que media hora para explicar esto es bastante largo, pero vamos a ver entonces en el siguiente video cómo ahora todos estos núcleos se van a conectar a diferentes puntos y tienen las funciones debidas. Muy bien, entonces no se pierdan el siguiente video, vamos a irlo checando. Muy bien, no olviden suscribirse y compartir si es que les gusta. Muy bien, ya saben que soy Ariel Gutiérrez, nos vemos, que la fuerza los acompañe.